Bueno, compañeros, ya estamos, ya se matricularon. Ya, profe, yo ya, profe. Muy bien. Entonces, compañeros, en este curso vamos a ver un lenguaje de programación que se llama C++. Entonces, les voy a pasar ahorita una introducción a C++. Aprovechando, compañeros, eh, en el curso de Tecnología Vocacional 3, les voy a compartir pantalla solo para mostrarles. En el curso de Tecnología ya están las clases, ¿sí? Viera que a mí se me cayó el internet y me quedé cuando dijo que teníamos que matricularnos al curso. Bueno, Clubet, sí, yo les decía que se tienen que matricular al curso de ahorita. El curso se llama Estructura de Datos, ¿sí? Entonces, entra al aula virtual y te matriculas al curso que se llama Estructura de Datos. De momento no pide contraseña, ¿sí? Entonces, bueno, les digo que este curso se llama Estructura de Datos y que aquí vamos a ver C++. C++ es un lenguaje de programación, compañeros. Entonces, a grandes rasgos les explico y después vemos algunas definiciones. Lo que vamos a ver aquí es bueno, un repaso general, ¿verdad? Sobre las declaración de variables, condicionales. Vamos a ver también algunas estructuras como el condicional if, el condicional switch y el condicional ternario. Luego vamos a ver funciones, vamos a ver programación orientada a objetos en C++, y vamos a ver algunas memoria dinámica. Por ejemplo, vamos a ver pilas, colas y árboles binarios, ¿sí? Compañeros, la memoria dinámica se usa cuando no sabemos cuánta información vamos a almacenar en un programa. Por ejemplo, en Word, ustedes no saben cuántas letras van a escribir, ¿verdad? En Word ustedes podrían hacer un documento que solo les ocupa una hoja, o podrían hacer un documento que les ocupe 100 hojas. Entonces, ¿cómo hace Word para agrandar su memoria? Es decir, para ocupar más espacio, para que un archivo ocupe más espacio o menos espacio. Porque acuérdense que nosotros cuando declaramos variables, podemos declarar variables, por ejemplo, de tipo enteros, y ahí voy a guardar un número entero. Pero ¿qué pasa si yo no sé cuántos enteros voy a guardar? Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa que me sume 4 números, yo creo 4 variables para guardar en cada variable un número. Pero ¿qué pasa si yo no sé cuántos números voy a meter? Puedo meter 2 números, 100 números, 1000 números, no se sabe. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, entonces nosotros tenemos que trabajar memoria dinámica. Y memoria dinámica significa que la memoria RAM, o voy a ocupar más memoria o voy a ocupar menos, no se sabe, pero lo voy a hacer en tiempo de ejecución. Eso es lo que yo les digo, el ejemplo de Word. Yo no sé cuántas hojas, cuántas letras voy a escribir, pero entonces cuántas cadenas se van a guardar, no se sabe. Entonces, ahí es donde vienen las estructuras de datos. A eso se llama estructura de datos. Por ejemplo, puedo crear una cola. Una cola, imagínense que es como una cola del banco. Cuando ustedes hacen cola, se pone una persona atrás de ustedes, luego alguien más atrás de ustedes, y así es una cola. Y la cola puede ser infinita porque una persona se puede ir poniendo atrás de otra persona y no se sabe cuántas personas se van a poner una atrás de otra. Entonces es una cola. Entonces en programación también podemos crear una estructura que simule una cola, ¿sí? O una pila. La pila se usa cuando nosotros vamos a apilar. Es decir, imagínense que ustedes tienen imaginen que tenemos un libro. Por ejemplo, yo tengo este libro, vean, tengo esto y apilo encima de esto. Y después puedo apilar otro libro. A eso se le llama pila. Pila es cuando nosotros apilamos, cuando ponemos encima de algo otra cosa. Entonces, cuando en programación podemos también crear una estructura que se parezca a pila, que realice la función de una pila. Y lo que va a hacer es apilar, es poner encima de un dato otro dato y así sucesivamente. Entonces, eso vamos a ver aquí en programación estructurada, memoria dinámica, es decir, programas
que no se sabe cuánta información va a guardar el usuario, entonces va a crecer el espacio o va a o se va a quedar pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué estructuras podemos usar ahí? Podemos usar pilas, podemos usar colas, podemos usar listas, listas enlazadas, podemos usar árboles binarios, ¿sí? Todo eso lo vamos a trabajar en el lenguaje de programación que se llama C++, compañeros. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas? Bueno. ¿Vamos a hacer algún programa, profe? Sí, vamos a usar CodeBlocks. CodeBlocks ya lo instalaron, ¿se acuerdan que estamos sacando el otro curso que se llama Programación Estructurada? Y ahí en Programación Estructurada estamos viendo C, ¿se acuerdan? Y ustedes ya instalaron CodeBlocks. Entonces, ese mismo CodeBlocks que les va a servir para C y que están sacando un curso en Capacítate para el Empleo, ¿se acuerdan? Ese mismo programa CodeBlocks vamos a usar para estructura de datos, ¿sí? El mismo programa de programación estructurada lo vamos a usar en este curso que se llama estructura de datos. Entonces, compañeros, les voy a proyectar aquí algo de C++. Pues las C++ escribe aquí, así algunos le dicen C++ porque algunos al signo más le dicen plus. Entonces C++ o C++, ¿verdad? Pues C++ es un lenguaje de programación híbrido, ¿sí? Es decir, trabaja programación estructurada y también programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, a diferencia de C, porque C es una derivación de C++, en C no se puede trabajar programación orientada a objetos, pero en C++ sí se puede trabajar programación orientada a objetos y también programación estructurada, es decir, la programación estructurada es cuando trabajamos a lo más con funciones, ¿verdad? Solo funciones, pero no trabajamos con clases ni objetos. C++ significa incremento de C, es decir, como que es un C mejorado, ¿sí? Entonces, de hecho, antes de que existiera C++, pues C era el lenguaje que se usaba y viene un científico de las ciencias computacionales y decidió mejorar a C y por eso creó C++. Entonces, C++ significa incremento de C, es decir, como un C mejorado, ¿sí? C tiene la posibilidad de definir operadores y de poder crear nuevos tipos. Entonces, compañeros, ustedes saben, por ejemplo, que los tipos de variables que existen son las variables de tipo entero, los int, variables de tipo decimal, o sea, los float o los double, que son variables de tipo decimal, variables de tipo lógico como los booleanos, variables de tipo cadena como los string, variables de tipo carácter como los char. Esos son los tipos de variables que existen. Pero aquí en C nosotros podemos crear otros tipos, ¿sí? Y podemos redefinirlos, es decir, que int ya no significa entero, sino que int significa otra cosa, ¿sí? Entonces se pueden redefinir las variables, ¿sí? Y los tipos de variables y de objetos, ¿verdad? Entonces, C++ dice que ha sido uno de los lenguajes de programación más populares jamás creados. Obviamente el lenguaje más popular, según la encuesta que salió este año, es Python. Y después de Python le sigue Java. Java, que sería el segundo lenguaje de programación, pero por muchos años, incluso décadas, compañeros, C++ ha sido uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. ¿Sí? Tanto que C++ se sigue usando y sigue estando entre los primeros 10 lugares, si no estoy mal. Entonces, desde los 80, compañeros, se usa C++. La sintaxis de C, bueno, C ha influido a otros lenguajes, por ejemplo, Java. Entonces, ahorita que veamos C, lo van a sentir familiar porque Java está basado en C y C Sharp, por ejemplo, que también está basado en C++. Entonces, ahorita que veamos algunos programas sencillos, se van a dar cuenta de que no es la gran cosa, es muy parecido a Java. ¿Sí?
Aquí vemos una pequeña reseña histórica, por ejemplo, que fue diseñado a mediados de los 80 por Brange Stroop, que así se llama el personaje que diseñó C++, perdón, Brange Stroop. Es él, miren, ¿sí? Eh, luego, este personaje empezó la búsqueda de algún lenguaje para reemplazar a C, ¿sí? C fue inventado en los laboratorios Dell. Desde 1939 se inventó C, pero Stroop quería hacer un lenguaje de programación más eficiente, más fácil, más rápido, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver a este personaje, a Brad Stroop, trabajando en esta computadora, vean, ¿sí? Y él trabajaba ahí en los laboratorios Bell, ¿sí? Luego, aquí está lo que ya dije, que trabajó en los laboratorios Bell para desarrollar C++. Eh, el nombre C++, que como todos los lenguajes, les tienen que tener un nombre, ¿verdad? Pues fue Rich Mastici, quien dijo, bueno, como es un C, pero es un C mejorado, es un C que permite programación orientada a objetos, pues mejor pongámosle C++, o sea, incremento de C, ¿sí? Aquí hay algunas razones de por qué aprender C. C++, perdón, en primer lugar, porque es un lenguaje de propósito general, ¿sí? Lenguaje de propósito general significa que se puede usar para crear cualquier cosa, ¿sí? A diferencia de JavaScript. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando estuvimos trabajando diseño web, vimos JavaScript y también vimos una introducción a PHP, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos trabajando bases de datos. Pues PHP es un lenguaje de programación orientado a la web, es decir, para entornos web, para páginas, para trabajar en línea. Sin embargo, C++ se puede trabajar orientado a la web, se puede trabajar para aplicaciones de escritorio, se puede trabajar para telefonía móvil, se puede trabajar, si quisieran portarlo a programar una cafetera, una lavadora, lo que sea. Es complicado, pero sí se puede. Eso significa que es de propósito general, que no está limitado a un entorno como sí que lo está limitado PHP, incluso JavaScript, que JavaScript también, pues su propósito es la web, ¿verdad? Aunque lo están portando a otro lado, pero su función principal es la web. Este propósito general significa entonces que es un lenguaje que se puede usar para cualquier cosa, compañeros, ¿sí? Aquí podemos ver que con C++ se puede crear una hoja de cálculo, un procesador de texto, un navegador, un administrador de correos electrónicos, un reproductor de música, para chats, se puede usar para antivirus y para torrent y para tanta cosa, para cualquier, su imaginación es el límite, bueno, su imaginación, la disciplina que ustedes le pongan, las ganas por aprender, la investigación, ese es el límite, porque con C++ se puede diseñar cualquier programa hasta sistemas operativos. De hecho, Windows, gran parte de Windows, pues se asume que está hecho en C++, Mac también y Linux, aunque Linux tiene más C, que es mucho código C, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que conocemos están hechas en C++. Eh, también aprender C++ porque es multiplataforma, ¿sí? ¿Qué significa multiplataforma? Pues significa que, que no solo se puede usar en Windows, como Visual Basic. Si ustedes aprenden Visual Basic, bueno, pues van a poder diseñar aplicaciones para Windows. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren diseñar una aplicación para Mac con Visual Basic? No van a poder. O si quieren diseñar una aplicación para Linux en Visual Basic, no van a poder. O para teléfono, no van a poder. En cambio, C++ es multiplataforma. Yo voy a trabajar en Linux y ustedes en Windows, no hay problema. No importa el sistema operativo que usemos, C++ funciona y lo podemos usar en cualquier sistema. ¿Sí? ¿Qué más? Es un programa que consume menos recursos, a diferencia de Java. Si ustedes hacen un programa en Java y hacen el mismo programa en C++, les va a consumir menos memoria RAM,
y menos hertz del microprocesador, ¿sí? Eso va a pasar con C++, es más eficiente, compañeros. C++ es más eficiente porque casi todo se hace a mano, es más tardado, eso sí. Por ejemplo, ustedes hacen un programa en Java que les lleve una semana, pues si lo hacen en C++, el mismo programa les puede llevar un mes, 2 meses, ¿sí? Todo es más manual, pero se aprovechan mejor los recursos de memoria y de microprocesador. Profe, Sí, sí. era que Marvin me estaba diciendo que no puede entrar, que la contraseña es 6. ¿Cómo? Marvin, ¿A Marvin? Ah, bueno. Compañeros, yo creo que mis bocinas ya no quieren dar. ¿Puedes decir lo que dijiste? No entendí. es que Marvin no puede entrar a la clase que dice que la contraseña no es 6. Híjole, no entiendo, Josué. Mejor escribí, me disculpa, solo que no se entiende. Bueno, mientras Josué me escribe, vamos a seguir viendo esta reseña. Pues, entonces, ¿qué más? C++ es multiplataforma, C++ consume menos recurso. Pues gran parte del software que nosotros usamos está hecho en C y C++. Pero me refiero a aplicaciones para computadora, ¿verdad? Porque para teléfono la mayoría de aplicaciones está hecha en Java, ¿sí? Para teléfono. Aquí hay unos ejemplos de programas hechos en C y C++, por ejemplo, MySQL. ¿Se acuerdan el año pasado vimos MySQL? Pues está hecho en C++. Entonces, compañeros, sigamos. Vean que muchos de los programas que conocemos están hechos en C++, como PSaint, muy probablemente Microsoft Word, MySQL está hecho en C++. Y aquí podemos ver un ejemplo de un programa escrito en C++. En primer lugar, pues en C++ tenemos que incluir la librería estándar, IOStream, ¿sí? IOStream es la librería estándar para entradas y salidas, para poder ingresar datos y sacar datos. Es decir, para poder usar cout y cin. Entonces, a diferencia de Java, aquí en C++, para importar una librería no se usa import, sino que se usa include, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Java decíamos import java.util.scanner, por ejemplo, ¿se acuerdan? O java.util.swing, ¿se acuerdan? Y en Python decíamos from tkinter import tk, por ejemplo, para importar librerías o paquetes. Aquí en C++, para importar se usa include, o sea, incluir, y se pone este signo de numeral, ¿sí? Bueno, esta clase se está grabando, compañeros, Josué. Entonces, si Marvin no puede entrar, yo espero subirla lo más pronto posible. Entonces, compañeros, aquí hay un ejemplo de un programa en C++. Entonces, se comienza incluyendo las librerías que vamos a usar y se usa include. Y aquí estamos incluyendo una librería que se llama IOStream, que esta es una librería estándar. Es para poder ingresar valores y poder sacarlos. Luego, aquí tenemos la función principal, la función que se llama main, que es una variable que nos va a retornar un entero porque se llama int main. Por lo tanto, me tiene que devolver un entero porque estoy diciendo que me va a devolver un entero, vean. ¿Y dónde me lo devuelve? Aquí, miren, me está retornando un entero. 0 es un entero, por lo tanto, me está retornando 0. Luego, lo que se está haciendo es una suma. Se están declarando tres variables, la variable num1, num2 y num3, que las tres variables son de tipo entero, ¿sí? Después aparece un mensaje en la pantalla, ingrese un número. ¿Cómo hacemos para que algo aparezca en la pantalla? Mediante la palabra reservada cout, ¿sí? Cout significa la primera C, que es de C,
C++, acuérdense. Y la otra es out, ¿sí? Out significa salida, ¿verdad? En inglés. Entonces, una salida de C es lo equivalente en Python a decir print, de imprimir algo en pantalla, o lo equivalente en Java de decir system.out.print. Es lo equivalente, ¿sí? Entonces, en C++ se usa cout para imprimir en pantalla un mensaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a aparecer en el mensaje, ingrese un número y va a bajar una línea. La diagonal n significa que se va a saltar una línea. Después, yo voy a guardar dentro de mi variable num1, que la declaré aquí, voy a guardar lo que el usuario va a escribir. Entonces, se usa cin. ¿Vean? Vean que ahí dice cin, o sea, una entrada. Acuérdense que entrada es input. Acuérdense, para crear una entrada en Python era input, ¿se acuerdan? Para poder ingresar algo al sistema. Y en Java, ¿se acuerdan que para poder ingresar un número desde afuera en tiempo de ejecución, se creaba un objeto de tipo scanner? ¿Se acuerdan? Y después mediante ese objeto scanner se le daba el objeto .nextInt o nextFloat, lo que sea. Lo cierto es que aquí en C++ para una entrada es cin, ¿sí? Luego repetimos el procedimiento, hacemos que en la pantalla aparezca ingrese otro número. Entonces, cout, para que aparezca en la pantalla, para imprimir en la pantalla, ¿verdad? Ingrese otro número. Cin, para recibir ese valor y guardarlo dentro de num2. Después se hace la operación, vean, se suma num1 más num2 y eso se guarda dentro de la variable que se llama suma, que declaramos aquí arriba, vean. Y después en la pantalla aparece un mensaje, el resultado es, y se concatena con estos dos signos, suma. ¿Y qué es suma? Pues en suma está guardado el valor de los dos números. Entonces, a diferencia de Python y Java, que se acuerdan que para concatenar usábamos el signo más o la coma, aquí en C++ se usa este signo que es doble signo menor que, creo que es, ¿sí? Bueno, normalmente se le dice que el sistema se pause, pero aquí en CodeBlocks no es necesario usar esta línea de código y le decimos, y el programa termina. Entonces, al terminar, nos tiene que devolver un valor. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que me va a devolver un entero cuando cree mi función. Miren, estoy diciendo int main, me tiene que devolver un entero. Si yo escribiera void main, pues ahí, void main, pues no me va a devolver nada, pero lo estoy diciendo que me va a devolver un entero, entonces me está devolviendo un entero, me está devolviendo 0, pero aquí podemos poner cualquier entero, pero es requisito que nos devuelva un entero para que esta función termine y le devuelva el control al sistema operativo, a Windows. Entonces, compañeros, aquí podemos ver de manera ejemplificada cómo se escribe un programa en C++. Eh, Tal vez lo vean complicado, no sé, pero pienso que la práctica va a hacer que lo sientan fácil. No es, la lógica de programación es muy simple. Lo que estamos haciendo es creando tres variables, pidiéndole a la persona que ingrese un número, guardando ese número, pidiéndole que guarde otro, que ingrese otro número, guardando el segundo número, haciendo la suma de los dos números y guardándolo dentro de esta variable, mostrando que el resultado es suma, deteniendo el sistema, devolviendo un valor de 0 para devolverle el control al sistema operativo y ahí termina nuestro programa. ¿Sí? Ahora, no sé si tengan preguntas, compañeros. Esta diapositiva se las voy a compartir también en el aula virtual para que la tengan. Bueno. Diego, ¿alguna pregunta? No, profe, por ahorita no. Julián, No, profe. Josué, No, profe. Kevin, ¿preguntas, Kevin? Profe, ¿qué es donde dice std end? ¿Qué es Muy eso? bien. STD es algo que le llaman namespace. Muy bien, Kevin, esa pregunta no la hizo nadie. El STD es algo que se llama namespace, el espacio de nombre, en español, espacio de nombre.
Porque tenemos aquí la librería que se llama IOStream. Esta es una librería, es un archivo grande que tiene un montón de palabras. Pero yo voy a usar cout y cin. Entonces, ¿en qué parte de esta librería está cout y cin? Está en la parte que se llama namespace. Es como que si, te pongo este ejemplo, como que si te dijeran, ¿dónde vive Kevin? Y vos dijeras en San Marcos, pero San Marcos es bien grande. Entonces, cuando vos decís en la quinta calle, por ejemplo, eso es lo equivalente al namespace. Es como decir, ¿dónde está cout y cin? Están en esta librería que se llama IOStream, pero ¿en qué parte exacta? En std, en la línea donde está std. Es como especificar el nombre, la dirección exacta donde se encuentran estas palabras reservadas, ¿sí? Entonces, a eso se le llama namespace. Es como reducir la búsqueda, como que si vos dijeras, bueno, yo vivo en San Marcos, pero vivo en la quinta calle, 14 avenida, estás diciendo exactamente dónde vivís. Para eso sirve el std, porque si no, no vas a ver dónde buscar porque es muy grande. Si decís solo vivo en Guatemala, sí, pero Guatemala es bien grande. Entonces, ¿en qué parte de Guatemala vivís? ¿Ya? Entonces, a eso se le llama namespace, es como especificar bien el nombre de dónde se encuentran las variables. Podemos no poner std, dos puntos, podemos incluirlo aquí arriba también y ya no lo usaríamos aquí abajo, ¿sí? No sé si estamos claros, Kevin. Sí, profe. Muy bien, compañeros. Creo que aquí se acaba el periodo. Son las 10 y... Sí, nos vemos a las 10:15 y vamos a hacer un ejemplo. Lo vamos a trabajar ahorita en CodeBlocks. Entonces, por favor, si no tienen CodeBlocks, instálenlo porque ahorita lo vamos a usar. Nos vemos en un momento, compañeros. En el otro periodo.